Estamos ya de vuelta con noticias a las 7 a.m. Es momento de dar paso a la entrevista del día. Estamos ya en el contexto o a unos pocos días de poder conmemorar el Día de la No Violencia contra la Mujer. Este día se ha decretado internacionalmente para el 25 de noviembre y queremos hablar de los casos de la violencia contra la mujer en Guatemala, las causas que hay, los diferentes tipos de violencia que se pueden llegar a cometer en contra de la mujer y si ha tenido o no una baja luego de la aprobación de la ley contra el femicidio. Para ello tenemos una invitada especial, ella es Zenaida Escobedo, quien es directora del Departamento de Psicología del organismo judicial. Zenaida, buenos días, bienvenida. Buenos días, licenciada. Mucho gusto, ¿cómo están? Iniciamos con la entrevista, Zenaida. Luego que se ha aprobado esta ley contra el femicidio en Guatemala, ¿cómo ha visto usted en su experiencia entre el organismo judicial los casos de maltrato de la mujer? ¿Se ha llegado a conocer alguna baja o sigue más o menos en las mismas estadísticas? Bueno, yo considero que seguimos más o menos en las mismas estadísticas. El problema pues se ha venido erradicando de otra manera. La creación de los juzgados especializados en femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y el hecho de que Guatemala ya cuenta con una legislación que penaliza este delito, que ya no es solo una situación doméstica, como se le quiere llamar en algunos países, sino que ya es un delito en contra de las mujeres, ha sido como un confort para las mujeres que el sistema de justicia hoy por hoy les pueda brindar ese apoyo que las mujeres necesitan. Luego de la vigencia de esta ley, ¿se ha reportado un incremento de las denuncias de violencia en contra de la mujer? Sí hay un incremento. Tenemos que considerar y tomar en cuenta que aquí participa el sistema de justicia en su totalidad. Y muchas veces la población considera que son las juezas y los jueces quienes son los responsables de liberar en algunos casos a los delincuentes, porque para mí alguien que agrede a una mujer también está dentro de la categoría de delincuente, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, pero lamentablemente en estos casos se necesita de toda la articulación del sistema de justicia. Hablamos de Policía Nacional Civil, Ministerio Público, que es una base fundamental para la investigación de los casos, y hablamos también del INASIF, por ejemplo, para las pruebas que se necesiten, y posteriormente pues ya será el juez o la jueza encargada de los casos quien va a dar su dictamen al respecto. Zenaida, uno de los casos de violencia contra la mujer es de la violencia psicológica. ¿Cómo puede llegar el INASIF, el Ministerio Público o cualquiera de esas instituciones encargadas de recabar pruebas a precisamente comprobar una denuncia que haya presentado una mujer en contra de un hombre que le haya violentado de esta manera? Bueno, la ley habla precisamente de cuáles son las causas, y ahí podríamos hablar, y yo siempre he dicho que la ley se quedó muy corta al decir que las mujeres que sufren violencia únicamente van a padecer problemas de depresión. Yo creo que las mujeres que sufren violencia psicológica son mujeres expuestas a otro tipo de problemas psicosomáticos, de salud, podríamos decir que son las que más frecuentan en algún momento las instancias de salud consideradas al respecto. Para eso el INASIF y el Ministerio Público cuenta con expertos y expertas en la materia. Se puede en algún momento sistematizar el problema de violencia psicológica con una buena entrevista, con test psicológicos, con... ¿Ya hay algún caso comprobado de violencia psicológica? De hecho, ya hay sentencias en el marco de violencia psicológica, ¿verdad? Se dice también, Zenaida, que esta ley, si bien es cierto, trae beneficios para las mujeres que son agredidas por sus familiares en su trabajo, etcétera. También hay mujeres que las utilizan para ganar dinero, para vengarse de algún hombre y hacer denuncias infundadas. Esto es muy relativo. Yo considero que la entrevista por sí misma o la investigación puede en algún momento decir que la denuncia que la mujer está poniendo no es verdadera. Lo más frecuente es que las mujeres no mientan, ¿verdad? O sea,
lamentablemente hemos visto muchas situaciones de manipulación, pero son mínimas. ¿Continúa el tribunal que tiene a su cargo el proceso de estos casos integrado por 3 mujeres, Zenaida? En algunos casos sí, pero también hay hombres. ¿Y esto no constituye de manera alguna parcialidad hacia las mujeres? Sí, es equitativo, ¿verdad? Tomemos en cuenta que también las personas que están hoy por hoy en los juzgados de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, aún sean hombres, han sido capacitados. Zenaida, siempre sobre la misma línea de Jacqueline en cuanto al tema de la equidad y la igualdad. Una de las más fuertes críticas que ha recibido la ley contra el femicidio y otras formas de maltrato contra la mujer ha sido precisamente esa diferenciación o segregación que hace entre el género masculino y el femenino, por el hecho que la pena en la prisión que se le aplica al agresor a una mujer es mucho más severa que cualquier mujer que agreda a un hombre u otro hombre que también agreda a un hombre. ¿Qué se puede decir ante esto? ¿Será que esto constituye una violación al derecho de igualdad? ¿Y cómo hacer ver que esta en sí no es una ley feminista en vez de en contra del femicidio? Sí, yo considero, y si nos damos cuenta, nuestro sistema jurídico es un sistema patriarcal. De hecho, es primera vez que se tiene una ley tan específica para proteger al colectivo de mujeres, que en Guatemala hoy por hoy somos el 52%. Anteriormente nunca existió una ley de esta manera. De hecho, se tenían leyes tan absurdas como penalizar el adulterio a las mujeres, ¿verdad? Que las mujeres tenían que pedir permiso ante un juez competente para poder salir a trabajar. Las mujeres, cuando cometían un adulterio, entre comillas lo digo, pues eran no solo encarceladas, sino también sus hijos e hijas se les eran arrebatados, cosa que no pasaba ni pasa aún a la fecha con un hombre. Entonces, la mayoría de leyes en Guatemala y en el mundo entero han sido leyes patriarcales que han favorecido al género masculino. De hecho, ¿esta favorece totalmente al género femenino en cuanto a penas más severas para los hombres? Yo pensaría que favorece a la familia y al Estado, porque la violencia en contra de las mujeres es un problema de seguridad ciudadana, no es un problema doméstico como se ha querido manifestar, no es un problema dentro de dos. Este problema repercute a la sociedad en general. Las mujeres que son violentadas van a tener más uso de los recursos a nivel de salud, van a tener más pérdidas dentro del trabajo. Hay una situación que ya es evidente, incluso con estadísticas mismas, que las mujeres en el estado de embarazo sufren mayores consecuencias de violencia, inclusive la física. Entonces esto también es un problema, como les repito, de salud, y es un problema de Estado. Claro. Zenaida, ¿para qué plazo podríamos empezar ya a corroborar los buenos pasos dados a raíz de esta ley? Es decir, cuando ya empecemos a ver que en efecto, luego de la aprobación de esta ley contra el femicidio, se ha empezado ya a registrar una evidente y fuerte baja en los casos de violencia contra la mujer en cualquiera de sus ramificaciones. Sí, es lamentable, ¿verdad? A mí me lamenta mucho decirlo, que hoy pues ya exista prisión para esto, pero sí hay sentencias bastante fuertes alrededor de este problema. Hay denuncias, aproximadamente ayer hablábamos que tenemos alrededor de 14,000 denuncias que ya se convierten en delitos, ¿verdad? Claro. Y sentencias, estamos hablando de 1,000 sentencias, por ejemplo. Claro, no es el objetivo que todos los hombres vayan a la cárcel, porque tenemos que tomar en cuenta también que muchas mujeres dependen económicamente de estos hombres y a veces ellas quieren desistir, y el problema es que ya no pueden desistir, ¿verdad? Cuando se coloca una denuncia, el proceso continúa. Es decir, no es dependiente de instancia particular. Una vez puesta la denuncia, el proceso continúa de acción pública. ¿Qué es lo que hace la dirección del Departamento de Psicología del organismo judicial en estos casos? Bueno, yo quiero aclararles algo y comentarles que ahora somos Secretaría de la Mujer del organismo judicial. Y esto pues no solamente se debe a la voluntad política de la actual Corte Suprema de Justicia, específicamente a la señora expresidenta Telma Aldana,
quien coloca como Secretaría de la Mujer, ¿verdad? Esta instancia al más alto nivel, como bien citan las convenciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. Y nosotros pues tenemos 3 áreas de atención. Una que es la atención primaria a las víctimas y sobrevivientes de violencia. Estamos hoy por hoy trabajando la política interna en materia de derechos humanos y perspectiva de género dentro del organismo judicial. Y otra área que es nuestra área de comunicación. Entonces, comentarles pues que existe también el sistema de atención integral a las víctimas que pertenece a los juzgados a los juzgados de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, y que el organismo judicial cuenta con psicólogas y psicólogos a nivel de república, quienes también tienen una participación directa dentro del proceso. Pero nosotras ahora somos Secretaría de la Mujer. Zenaida, ya para ir terminando, ¿qué falta por hacer tanto en el área de las escuelas, en familias y del Estado para poder erradicar la violencia contra la mujer, no solo mediante una ley? Yo considero que en principio, cuando hablamos de que este es un problema de seguridad ciudadana, que es un problema de Estado, todas las instituciones del Estado tienen que cumplir. Existe una política a nivel nacional en el marco de la violencia contra la mujer, donde delimita cuáles son las acciones específicas de cada ministerio. Yo creo que aquí básicamente son 2 ministerios a los que habría que apuntalar recursos. El Ministerio de Educación, para que dentro de la formación primaria, desde los niños y las niñas, se empiece a trabajar con el problema. El Ministerio de Salud Pública, que lamentablemente aún hoy por hoy, y cabe citarlo, las médicas y los médicos no reconocen esto como una problemática. Temen todavía el hecho de llevarlo a la denuncia y únicamente se trabaja con el síntoma de la mujer violentada o con el diagnóstico. Y obviamente más presupuesto para los sistemas de salud, por ejemplo, para los sistemas jurídicos. Por ejemplo, cabe mencionar que la creación de los juzgados y tribunales de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer han sido sostenidos y sostenibles por el presupuesto del organismo judicial. Entonces, un presupuesto coherente que permita tener a nivel nacional una justicia especializada, dado que ahorita solamente se cuentan con 5 juzgados a nivel de república. ¿Y estos son presididos por mujeres, Zenaida? No todos. Hay hombres y mujeres. ¿Los tribunales? Los tribunales están, por ejemplo, en Guatemala, el Tribunal de Femicidio, en su sala tiene 2 hombres y 1 mujer. Muchísimas gracias, Zenaida Escobedo, gracias. Directora del Departamento de Psicología del Organismo Judicial. Ella nos estuvo hablando sobre el maltrato contra la mujer, específicamente en casos de Guatemala, y los avances que se han tenido luego de la aprobación de la ley contra el femicidio y otras formas de maltrato contra la mujer. Vamos a la pausa comercial. Al regresar tenemos más noticias.